Aquí en 1 Tesalonicenses 4, después de hablarles del amor que ellos ya habían aprendido, ahora va a hablarles a ellos de la necesidad de buscar la tranquilidad entre ellos, ocupándose en sus propios negocios, su propia vida, sus asuntos, trabajando con las manos para poder tener un buen testimonio para con los incrédulos que los rodean y también para poder suplir cada una de sus necesidades materiales. La responsabilidad de buscar el pan del día, digamos, es la responsabilidad de cada hermano, cada persona. Ahora Pablo está animándoles a ellos con tres verdades. Primero, él les exhorta a esforzarse para una tranquilidad, una vida tranquila. Mire lo que él dice en versículo 11. Procuréis tener tranquilidad. Esa palabra tranquilidad es la idea es una persona que vive con calma. Una persona que vive calmo y quieto. Usó Pablo esta palabra en 1 Timoteo cuando él exhortó a los hermanos a orar por los que están gobernando. ¿Para qué? ¿Con qué fin y propósito? Orando por los reyes y por todo lo que está en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Reposadamente esa es la idea. Procuráis la tranquilidad. Estar tranquilo ahí en su vida. Se usaba esta palabra para hablar de la tranquilidad, de la calma, después de una tormenta o después de una guerra, donde hay paz y tranquilidad. Procuráis tener tranquilidad. Es fácil que haya problemas en la vida de uno que se levanta y causa un problema de la tranquilidad. Es posible que uno despierte conflictos con otras personas, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, y uno mismo despierta esas dificultades o estas diferencias o estos conflictos. Y Pablo dice, hermanos, procuren lograr o tener tranquilidad. Me gusta cómo él lo dijo a los romanos. Él dijo a ellos, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No solamente los hermanos, con todos los hombres. A veces hay conflictos en casa. A veces hay conflictos entre hermanos. Porque uno en un descuido dijo algo que le ofendió o que le cayó mal y después se despierta algunas diferencias, algunos conflictos a ellos. ¿Qué dijo Cristo? Bienaventurados los pacificadores, los que busquen la paz y la tranquilidad, los que mantienen la paz y la tranquilidad entre los hermanos. En Hebreos, el escritor de Hebreos dijo, seguir la paz con todos los hombres. Seguir la paz con todos los hombres. Hay que buscar la paz. Procurar tener tranquilidad. Paz, tranquilidad. Qué interesante la palabra procurar. Procuréis la tranquilidad. Procurar tiene la idea de un esfuerzo. Uno que está agitado, uno que está ejercitando, haciendo un esfuerzo especial. Es casi como una contradicción, es un poco irónico. Hay que preocuparse y hacer un esfuerzo para tener paz, para tener tranquilidad. Hay que estar atento
hay que estar atento a su vida, sus palabras, sus actitudes. En el contexto está hablando de hermanos que están esperando la venida de Cristo. Nosotros estamos esperando al Señor. ¿Y cómo queremos que Él nos encuentre cuando Él viene a buscar a su iglesia? Agitado, en conflictos, en dificultades, en problemas, mal entre nosotros. Es interesante que en 2 Tesalonicenses, Él se dirige a algunos hermanos que estaban causando un pequeño revuelo en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estaban trabajando. Pareciera, algunos piensan que ellos dijeron, bueno, el Señor viene a buscarnos, ¿para qué trabajar? Si Él va a venir a buscarnos, vamos a esperar. Y fueron una carga a la iglesia. Puede ser que Él está dirigiéndose a este sector de los hermanos. ¿Por qué? Porque va a hablar ahora en la siguiente frase acerca de ocupándose en sus propios negocios y trabajando con sus manos. Procura tener tranquilidad, esforzarse para una vida tranquila. Es muy fácil despertar problemas en alguna iglesia o en la familia o entre algunas amistades. Deberíamos tener cuidado y prestar mucha atención a eso para tener un testimonio bueno dentro de los hermanos, dentro de la gente que nos rodea a nosotros, que siempre está mirando, que siempre está observando. Cuidado de nuestra comunión con los hermanos y el tiempo que estamos pasando con los hermanos, que haya un buen tiempo de edificación y no de dificultades y de conflictos. Esforzarse primero para una vida tranquila. Ahora, número 2, ocuparse en sus propios negocios. Miren versículo 11 lo que dice. Ocuparos en vuestros negocios. Deberíamos ocuparnos. Es la idea de continuamente estar atento y mirando y practicando las cosas que pertenecen a nosotros. De atender a nuestros negocios, nuestras responsabilidades, no de los demás, sus propios asuntos, sus propios intereses. Es muy fácil juntarnos con otros y en vez de compartir nuestras vidas y nuestras cosas, entremeternos en la vida de otros. Y eso seguramente va a despertar conflictos y ser una causa de problemas dentro de la iglesia. Y la iglesia, en vez de disfrutar de tranquilidad, de un buen testimonio, empieza con discusiones, empieza con diferencias que pueden afectar a la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque están siempre mirando la gente. Tus familiares están bien atentos a su vida y su relación con los hermanos. Muchos de nosotros tenemos gente que nos rodea que son incrédulos. Tenemos algunas hermanas, su esposo no viene. Tenemos algunos hermanos grandes que por ahí sus hijos no vienen a la iglesia. Y cuando hay problemas en la iglesia, muchas veces uno comenta, hace comentario, uno comparte en su casa y los incrédulos están muy atentos, están escuchando y es un mal testimonio a ellos. Ocúpense de vuestros negocios, de sus propias vidas, sus propias actividades, sus propias responsabilidades. Es fácil a veces cuando uno se junta con otro a entremeterse con las cosas de otros.
por ahí uno se junta y dice, ¿vos qué pensaste de tal cosa en la iglesia? ¿Qué te parece el sermón el domingo? ¿O qué te parece tal hermano o tal hermana? ¿Cuánta plata tiene fulano de tal? ¿O cuántas dificultades que tiene fulano de tal? Y uno hace comentarios y empieza a meterse en las vidas y en los negocios de otros. Y despierta conflictos, despierta problemas y no hay tranquilidad en la iglesia. No hay un buen testimonio en la iglesia. Hay lugares y momentos cuando uno tiene que hablar de problemas. Hay que buscar una solución y hay que orar por estas cosas. Pero muchas veces uno, en vez de ocuparse en su propia vida, su propia familia, sus propias cosas, el peligro es de entremeterse. Es interesante una palabra de exhortación de Pedro en 1 Pedro capítulo 4. Escuchen lo que Pedro dijo. Él dijo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Le llama la atención algo en esta exhortación? A mí me llama la atención que advierte a los hermanos a no sufrir por ser homicida o ladrón o malhechor o entremeterse con lo ajeno, los hermanos ajenos. Uno diría, bueno, homicidio es bastante serio. Ladrón también bastante serio. Pero entremeterse es tan fácil para cometer ese error. Algunos lo ven como un error. Hermanos, es algo muy serio. Es algo muy serio delante de Dios. Debemos ocuparnos de nuestros negocios, dice la palabra de Dios. Ocuparnos de nuestras actividades para tener tranquilidad. Tranquilidad en la iglesia. Y por último, trabajar con sus manos. Trabajar con sus manos. Trabajo aquí literalmente habla de trabajo manual. Algo físico donde uno está usando sus manos para ocupar su mente y también su tiempo. Y la idea es ocuparse en una actividad y hacer un esfuerzo. Hay mucha vagancia. Hay muchos hermanos que tienen un montón de tiempo y en vez de dedicarse a las cosas que deberían dedicarse, tienen mucho tiempo y por ahí se meten en cosas que no les corresponden. Tenemos que tener mucho cuidado para que haya tranquilidad y un buen testimonio en la iglesia y vivir tranquilo y no despertar conflictos, no despertar peleas. Eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia para tener un buen testimonio a los de afuera. Pablo ya dio instrucciones. Qué interesante cuando él dice en el versículo 11, y trabajar con vuestras manos de la manera que ya os hemos mandado. Pareciera que él veía que algunos hermanos no estaban ocupándose de sus negocios, no estaban trabajando con sus manos y que no estaban viviendo una vida tranquila, estaban despertando ciertos conflictos y que les mandó que se cuidaran de eso como ya les habíamos dicho, ya les habíamos instruido, deberían cuidarse. Y lamentablemente pareciera que no le hicieron caso. Miren el siguiente carta, segunda Tesalonicenses capítulo 3. En segunda Tesalonicenses capítulo 3,
Pablo tuvo que hablar con ellos y explicarles algo. En versículo 10, capítulo 3, versículo 10, él dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, comen su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ya pareciera que fue la tercera vez que Pablo los ordenó a poner las cosas en orden. Ahora, es bueno que los hermanos visiten a los hermanos, pero cuidado que sea para edificación, que sea para ayuda espiritual, para fortalecer a los hermanos y que sea una bendición para uno. Entiendo que hay veces cuando tenemos que tratar algunos problemas, algunas dificultades para el bien de la iglesia. Pero personas que se acostumbran a visitar a otros y siempre charlar de los negocios de otros, siempre hablar de las cosas que no les gusta, que no están de acuerdo, que viste en la iglesia, hacen esto, aquello, lo otro, y despiertan divisiones. Hay que tener cuidado de eso para poder tener un buen testimonio. Eso es sumamente importante. Por eso Pablo lo menciona. Versículo 12 de capítulo 4, él dice: a fin de que, con el propósito, que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay un doble beneficio de vivir y procurar esforzarse para una vida tranquila y ocuparse de sus propios negocios, no andar con chimentos o comentarios o compartir sus opiniones acerca de cosas y trabajar con sus propias manos. El beneficio es un buen testimonio. La gente ve la armonía entre la iglesia. Y esto va justo con la exhortación al amor fraternal. Porque después del amor fraternal, en versículo 10, y él dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis. O sea, esa letra I une este pensamiento con el pensamiento anterior del amor fraternal. Y estas dos cosas, hermanos, el amor fraternal fuerte entre los hermanos. Y hermanos, ocupándose de sus propios negocios, buscando con ansiedad, con esfuerzo, vivir tranquilamente y no despertar diferencias y conflictos, trabajando con su mano, da un buen testimonio a los de afuera, observando el amor, observando la diligencia. Pero también mira la última frase que dice: y que no tengáis necesidad de nada. Suplir su propia necesidad, suplir sus propias cosas necesarias. No es la responsabilidad del gobierno o de otra persona que nos dé plata. Es la responsabilidad de cada creyente a buscar un trabajo, a tener un trabajo y recibir y ganar con el sudor de su frente la plata que necesita para pagar, para comprar, para poder comer. Y no es la responsabilidad de la iglesia a mantener la gente, sino cada uno, que Dios provea. Qué bendición ver hermanos y hermanas
a veces con conflictos y con mucha dificultad física, verlos trabajar y cómo Dios supla la necesidad de cada uno de ellos, cómo Dios obra en sus vidas, el trabajo que tienen. Dios es fiel. Dios es un Dios de paz, de amor, y quiere que su iglesia viva en tranquilidad, dando un buen testimonio y viendo a Él suplir la necesidad a través del trabajo de cada uno. Cuidémonos, hermanos, que estemos procurando la tranquilidad entre los hermanos, que no estemos despertando conflictos o dificultades, que estemos ocupados con nuestras cosas, que no haya mucho tiempo de haragán, de no hacer nada, donde uno está metiéndose donde no debería meterse, y ocuparse en la obra del Señor. Vamos a orar al Señor.